noches Latinoamérica, buenas noches para todos que estén presentes. Como lo habíamos conversado en la clase anterior, el día de ayer, tuvimos hoy Shevish el Pesaj, el séptimo día de Pesaj. Les dije que íbamos a hablar sobre la continuación. En realidad hay mucho que hablar sobre Shevish el Pesaj, es un tema muy amplio. Eh, y hoy vamos a hablar sobre los tres niveles del Cántico de Moshe, especialmente lo que está escrito en el capítulo 15 del libro de Shemot o libro de Éxodo. Vamos a seguir hablando sobre Shevish el Pesaj, el séptimo día de Pesaj. ¿Por qué? Porque Shevish el Pesaj, el séptimo día de Pesaj, hoy estamos 19, perdón, 20, mañana 21 en la noche, séptimo día de Pesaj, último día, porque vendría a ser un estilo de, como de protagonista, ¿no? Detrás del telón. Porque si en verdad, la verdadera liberación del pueblo judío de Egipto, de Misraim, más allá que nosotros físicamente caminando salimos de Israel el 15 de Nisan, hace 5 días atrás, y celebramos Pesaj, pero Pesaj es una semana entera en realidad. Y el último día también es Yom Tov, es un día de Yom Tov, es un día festivo, un Shabbat. Quizás no hay mucho jolgorio como lo es el primer día de Pesaj, como lo vimos ayer, un día para estar en la sinagoga, estudiando Torah, con los rezos, para estar con la familia. Y habíamos visto ayer de que Shevish el Pesaj, que se celebra el 21 del mes de Nisan, es el 21 de Nisan del año 2448, donde el pueblo judío salió ya de Egipto, llegó a las orillas del Yansú, y cuando vino todo el ejército de Pagó con 600 carros y más, todo su ejército, para poder aniquilarnos y recapturarnos, por así decir, y llevarnos nuevamente a la esclavitud. Y cuando ya estuvimos acorralados, dice la Torá, ahí bien claro, cuando estábamos acorralados entre el Yansuf, el mar de los juncos y todo el ejército que venía detrás, la Torá dice bien claro, Vayehud Meod Beitzhaku. Es decir, que tuvieron mucho miedo y clamaron. Entonces ahí Hasidú explica que al tener miedo de los egipcios, al tener ese pavor por ser recapturados nuevamente por los egipcios, ese era un índice, ¿no? De que todavía no habían terminado de salir de Egipto, todavía no habíamos salido de Egipto. Físicamente sí, pero todavía queda ese miedo. ¿Por qué? Porque dejar de ser esclavo no es nada más como cerrar la puerta y caminar hacia otro lado. En realidad es dejar de tener esa mentalidad de esclavo y pasar al modo de esa libertad mental. Y es todo un desafío, es un trabajo. Y eso depende de no tener miedo al esclavista, de no tener miedo al esclavizador, porque si yo todavía le tengo miedo, a pesar de que ya no vivo con él, o sea, ya no vivo, no estoy en la misma tierra con el esclavizador o el esclavista, o a pesar de que ya no tengo que cumplir con sus reglas, con sus órdenes, entonces en la dimensión práctica y teórica, eso significa de la vida que no le tengo que hacer caso, pero no le tengo que obedecer, pero dentro de mi subconsciente, en realidad no le hago caso, pero sí, le hago recaso cuando tengo ese temor. Y como le hago recaso, eso significa que todavía soy su esclavo. Y es por esa razón que es importante sacar al pueblo judío de Egipto, sacarlo de Israel, pero más importante, y creo más yo, más urgente, como lo vimos ayer también, es sacar al Egipto del judío, sacar al Egipto de la persona que quiere servir. Y no me refiero al país, sino a todo el concepto que es Egipto en realidad, ¿no? La esclavitud, la opresión, los límites, etc. Por lo tanto, cuando uno termina de hacer este ciclo, ¿no? Entre el inicio de la libertad, el 15 de Nisan, primer día de Pesaj, y pegar el portazo y caminar hacia la libertad, y llegamos al 21 de Nisan, que es Shevish el Pesaj, el séptimo día de Pesaj, es cuando se parte el mar, y cuando vos lo cruzás ese mar, o partís ese mar también, y ahí, en ese mar, cuando en ese mar queda en la historia, cuando ahí queden todos tus enemigos, y ahora te libraste del miedo,
¿Qué pasa? Cuando eso ocurre, hay una shira. Es una shira, es un cántico. Shir, canción, shira es un cántico. Cuando ya vistas a todos tus enemigos sepultados, por así decir, debajo de las aguas, ya no tenés miedo de volver a regresar, de volver a ser recapturado, es cuando dentro de uno va a salir una shira, va a salir una canción. Un cántico enorme. Y la Torá nos cuenta que apenas cruzaron el Yanzú, apenas cruzamos el Mar de los Juncos, y ver semejante milagro, ¿no?, frente a nuestros ojos, dice la Torá que cantó Moshe y Bené Israel, los hijos de Israel. Entonces, todos los que tienen su Humash, tienen su Torá, les invito a que puedan buscar en Parashá Beshalach, en el capítulo 15, es decir, en el capítulo de Parashá Beshalach, el libro de Shmot, o libro de Éxodo. Vamos a dar una lectura. El capítulo 15 en adelante. En realidad es del 1 al 19. Es una de las 3 canciones que aparecen en la Torá, junto con Azinu. Y vamos a leer. Dice así la Torá: Az Yashir Moshe Bnei Israel. Así comienza el cántico, ¿no? Entonces Moshe y los hijos de Israel cantaron este canto al Eterno diciendo: Ashir al Adonai, cantaré al Eterno, Kigaoga, porque es muy excelso. Al caballo y a su jinete él los lanzó al mar. La fuerza y el poder exterminador de Dios han sido mi salvación. Continúa la Torá diciendo: este es mi Dios, y dice que hasta los más pequeños, o sea, allí estaba tan presente que hasta los pequeños pudieron levantar sus dedos y decir: este es mi Dios. O sea, imagínense la cercanía que tuvo allá con el pueblo judío. Este es mi Dios y yo lo voy a embellecer, lo embelleceré. El Dios de mi padre y lo exaltaré. El Eterno es Señor de guerra. El Eterno es un hombre. A los carruajes, a esos carros de Faraón, rey de Egipto, y a todos sus ejércitos él los lanzó al mar. Y lo más selecto de sus generales u oficiales fueron hundidos en el mar de los juncos. Aguas abismales los cubrieron, descendieron a las profundidades como si fueran piedra. Tu diestra, oh Eterno, es majestuosa en poder. Tu diestra, tu derecha, oh Eterno, es la que destruye, es la que quebranta al enemigo. Y con la inmensidad de tu grandeza demueles a tus oponentes. Y vos envías tu ira y los consume como si fuera la paja. Nótense lo que dice aquí el texto. Primero comienza con piedra y después termina con paja. Como vimos ayer, según el Midrash, aquellos egipcios, aquellos oficiales, soldados que les hicieron la vida imposible, los más crueles, ellos se hundieron como paja, hacia poco a poco, ¿no? Los que eran más o menos justos, un poco, entre comillas, buenitos con nosotros, ellos sí se hundieron como piedra y murieron primero. Los otros no, los malos sí, los rayaí, los malvados sí tuvieron que sufrir como si fueran pajas. Ya saben que la paja se demora, ¿no?, en hundirse. Dice la Torá en el verso 8: con el soplo de nariz, con el pojo de nariz, se apilaron las aguas como si fueran 2 murallas, y estas murallas se mantuvieron los líquidos, se cristalizaron las aguas abismales en el corazón del mar. Dijo el enemigo: perseguiré, o sea, eso es lo que dijeron los egipcios. Los egipcios dijeron: perseguiré, atraparé y repartiré el botín, se colmará de ellos mi alma, voy a desenvainar, voy a sacar mi espada y mi mano los va a descoser. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se abismaron como plomo en aguas impetuosas. Y dice el pretexto: Mija moja balin Hashem, es un texto muy conocido y muchas personas seguro lo han escuchado, ¿no? Mika moja balin Hashem. ¿Quién es como tú entre los dioses, oh poderoso eterno? ¿Quién es como tú, oh sublime en santidad, temible en alabanza y el que hace muchas maravillas? Inclinaste tu mano derecha y la tierra los tragó. Guiaste con tu bondad a este pueblo, el pueblo de Israel que redimiste, y los has dirigido con tu poder a la morada de tu santidad.
Las naciones han oído, y las naciones se estremecen, el terror se apodera de ellas y de todos los habitantes de Peleshet. De Peleshet es la tierra, lo que hoy sería la Franja de Gaza, ¿okay? Desde el territorio de los filisteos. Entonces se turbaron todos los líderes de Edom, los reyes, los caudillos de Edom. El temblor hizo presa a los poderosos de Moab. Todas las naciones estaban escuchando lo que estaba pasando. Se derritieron de miedo, de pavor, todos los habitantes de Canaán. Que sobre ellos caiga también terror y pavor, dado que la grandeza de tu brazo enmudezca como la piedra hasta que pase tu pueblo. Oh Eterno, hasta que pase este pueblo que tú has dirigido. Los llevarás y los plantarás en el monte de tu heredad. Está hablando ya de Yerushalayim, monte Haramoriá. La sede para tu morada que tú has hecho, miren cuántos siglos todavía falta porque llegue toda la generación de rey David, de Shlomo que hizo el Bet HaMikdash, el sagrado templo. Ya Moshe lo estaba aquí diciendo con el pueblo. La sede para tu morada que tú has hecho, Eterno. El santuario, el Mikdash, el santuario que tus manos han establecido. El Eterno reinará por siempre, jamás. También nosotros decimos muchas veces en el rezo. Y acá está hablando ya de la redención, porque esta canción tiene mucho que ver con la redención final, con la venida del Mesías, contra nuestros días. Dice, cuando el caballo de Pagó entró con sus carruajes y sus caballerías al mar, el Eterno hizo volver sobre ellos las aguas del mar, pero los hijos de Israel marcharon por lo seco. Ya sabemos lo que es Yavayá, lo vimos ayer, lo que es la parte seca, en medio del mar. ¿Okay? Esa es toda la canción, ese es todo el poema. Este shiur, tanto el que di ayer como el que voy a dar hoy, en realidad yo lo escuché y lo escuchamos, a ver, en plena pandemia. Recuerdo que era, claro, en plena pandemia, porque nosotros aquí en Israel, no sé, en las otras naciones, nosotros nos pusieron en serio, en cuarentena, después de Purim. Y el día siguiente, después de Purim, ¿no? Salió todos los medios que no podíamos salir, estaban prohibidos ir a las escuelas, se cerraron los negocios, se cerraron las fábricas, todo un balagán, todo un desorden, se imaginarán, creo que ustedes también lo vivieron, estar ahí. Y nuestro rabino, el rab Intuito, Shlita, que el Señor lo bendiga siempre, que le larga la vida. Él es todavía el Rosh Yeshiva del Colel, donde yo fui a estudiar. ¿Y ahora qué hacemos? Le preguntamos al rab. Nosotros queremos seguir estudiando Torah. No, no, hay leyes y las policías estaban en las puertas, sobre todo en las puertas de la sinagoga, que sabían que nosotros nos íbamos a reunir a estudiar. Y nosotros tenemos por costumbre que al día siguiente después de Purim, ¿okay? O algunas veces, o 2 días después de Purim, porque muchos de los alumnos están todavía con la resaca del alcohol de Purim, que han tomado mucho, pero inmediatamente al día siguiente nosotros comenzamos, tenemos exactamente 30 días para estudiar todas las leyes con respecto a la actividad de Pesaj. Vamos a estudiar el pasaje Pesajín, el tratado de Pesajín del Talmud, y el Shulchan Aruch, ¿no? Como Sefardí, pero también la parte Ashkenazí, que es el mapá, ¿no? El mantel. Shulchan Aruch significa la mesa servida, es un libro que escribió Joseph Caro, y está toda la ley judía para los sefardíes. Ashkenazí, como siempre, ellos inventaron el libro El Mapá, el mantel, o sea, sobre el mantel, sobre la mesa servida, de Rabbi Moshe Serles, Manjaján también. Y hay que estudiar todas las leyes con respecto a todo eso. Y dado que no teníamos nada que hacer en realidad, ¿no? El estudio comenzábamos después del rezo, por decir, 8:30 de la mañana, después de desayunar, incluso desayunamos en el mismo cole, y estudiamos hasta las 11 de la noche, 12:30, casi 1 de la mañana. No, son hartas leyes, es la festividad con más leyes. Resulta que en la última, es decir, la última semana antes de Pesaj, el rabino nos dijo, el Rosh Yeshiva nos dijo, ¿qué estudiamos y qué prefieren estudiar? Las leyes de Hol HaMoed. Hol HaMoed son las leyes de la fiesta, o sea, de una fiesta que dura, por ejemplo, de 7 días. El primer día y el último día siempre son como Yom Tov, como si fuera un Shabbat.
Los días que hay intermedio entre el primer y el último día se llaman los días de Hol HaMoed, los días intermedios de la festividad. Hay muchas leyes también con respecto a Hol HaMoed. Ya habíamos estudiado todo respecto a Pesach, como es el Seder y los símbolos y todo lo que dice Hasidú, lo que dice el Talmud, ya hemos acabado en largas jornadas de estudio. Y ese año recuerdo que incluso no pudimos rezar en la sinagoga la festividad de Pesach, estaba prohibido reunirse en la sinagoga y cada uno tenía que pasar de casa. Yo incluso recuerdo que me compré este sidú, este mahzor de Pesach, especial para Pesach, porque cuando vos vas a la sinagoga o al cole, en la yeshiva, están todos los sidurín, vos coges uno y ese rezar ese día. Pero otra cosa es rezar en la casa. Y en la casa tenemos sidurín que son diarios. Yo fui a comprar mi mahzor, también la librería, la judaica estaba a medio cerrada, escondida, para que no los pillen, no los cachen. Y tuve que comprar uno. Y en esa semana, entonces, Rano dijo, ¿quién estudia las leyes de Hol HaMoed o las leyes de Shevish el Pesach? Shevish el Pesach, en ese entonces, Shevish el Pesach es un solo día. ¿Qué tanto nos va a hablar en una semana? Yo decía, mejor Hol HaMoed. Y los demás dijeron, no, queremos Shevish el Pesach. Entonces Rano dijo, vamos a estudiar Shevish el Pesach. ¿Una semana para estudiar Shevish el Pesach? Sí, una semana. Y empezamos a estudiar y parte de lo que les pude dar ayer y parte de lo que voy a dar hoy es justamente de lo que pude recibir en aquel entonces. Y fue un tiempo de verdad de descubrir de esta festividad que caló mucho en mi vida, cambió mucho mi forma de pensar, de ver nuestra Torá, porque lo que voy a hablar hoy, para que ustedes vean lo infinito, lo grande que es nuestra Torá, el Señor de hoy está basado ni siquiera en un verso, ¿okay? Ni siquiera en un solo versículo. El tema de hoy está basado en el primer renglón del capítulo que hemos leído, el capítulo 15. El primer renglón, nada más. ¿Y cómo comienza el primer renglón? Hemos visto, dice la Torá, Az Yashir Moshe Ubene Israel. ¿Qué significa Az? Significa en ese momento. En ese momento, Yashir significa cantó, Az Yashir Moshe, en ese momento cantó Moshe, Ubene Israel, y los hijos de Israel. De eso vamos a hablar nada más. Lo demás que hemos leído nos llevaría, nuevamente les digo, nos llevaría a entender 6 días estudiando de 8:30 a la medianoche, y yo sé como usted no tiene el tiempo, y yo tampoco, entonces nos vamos a concentrar en este primer renglón de esta poesía, de este poema, de este cántico que cantó Hashem, que cantó Moshe, perdón, al Eterno junto con el pueblo judío. Entonces, en forma literal, vemos que aquí se nos habla de dos, ¿ok? O sea, hay de Moshe como líder, Az Yashir Moshe, y cantó Moshe, y también nos habla sobre el pueblo judío, el pueblo de Israel, los hijos de Israel. Sabemos que hay dos elementos, Moshe, el pueblo de Israel. Vemos dos grupos, Moshe y el pueblo de Israel. Lo raro en la forma escrita que aparece en la Torá, es que la Torá dice Yashir, la Torá dice cantó. Y cantó es una palabra singular. Si estamos hablando de dos grupos, Moshe y el pueblo de Israel, en realidad la Torá hubiera dicho, hubiera tenido que haber escrito, Az Yashiru. Yashiru es plural. Y cantaron Moshe y los hijos de Israel. Eso sería lo más lógico. ¿Correcto? En forma gramatical, según la semántica, ¿no? de un texto. Porque si esto yo lo paso al español, en una clase de español, la profesora o el profesor de español me va a tachar la oración. ¿No? Está mal escrito. Y así cantaron. No, pero la Torá no se equivoca. Y la Torá dice, haz Yashir Moshe, y cantó Moshe. Pero por otro lado, cuando uno lee todo el texto, aquí se enfatiza que en realidad sí cantaron todos juntos. O sea, cantaron tanto Moshe y tanto el pueblo judío. Como que lo que los separa aquí es el verbo, y a pesar de que el verbo habla en singular, es un verbo que junta.
Entonces, el Talmud, y aquí vamos a entrar al Talmud, el Talmud se hace una pregunta. Y la pregunta que va a hacer el Talmud, de este primer renglón, solo del primer renglón del poema, la pregunta es, Mishar. Mi significa quién, o quiénes también. La palabra shar es cantar, el verbo cantar. ¿Quién canta aquí? Eso es lo que se pregunta el Talmud. ¿Quién es el que está cantando? ¿Está cantando Mosé? ¿Está cantando solo los hijos de Israel? ¿Canta solo Mosé y los hijos de Israel no? ¿Cantan todos juntos? Y en el Talmud, estoy hablando de Masejet Sotá, el tratado de Sotá. En realidad, este tratado, el tratado de Sotá, habla de la mujer, de aquella mujer que es sospechosa de adulterio, que tenían que llevarlo al sagrado templo y que tenían que beber las aguas amargas, y que si era culpable moría, y si era inocente no se volvía más hermosa y incluso fecunda, etc. A pesar que todo el tema de este tratado no tiene nada que ver con la apertura del mar, pero se trae, y hace el Talmud. Parece el Talmud para dar una respuesta, una discusión, se toma textos de otros textos y se hace todo el estudio. Entonces, no sorpresa, aparece esta discusión en el Tratado de Sotá en la página 30, en la parte B, y hay una discusión entre tres jajamín. Tres sabios van a discutir esta pregunta. Mishal, ¿quién canta? Y se van a presentar tres jajamín. Rabbi Akiva, después va a dar su opinión Rabbi Eliezer, hijo de Rabbi Yossi Aglili, Rabbi Eliezer Ben Yossi, y también aparece en la discusión Rabbi Nehemia. Entonces la pregunta es esta: ¿quién canta? Aya Shimoshe, ¿por qué está en singular? Viene Rabbi Akiva y Rabbi Akiva dice lo siguiente: Moshe era el que cantaba y el pueblo contestaba Ashir al Hashem. Es decir, Ashir al Hashem significa y le cantaré a Hashem. Eso es lo que hace. Moshe decía un texto, ¿no? Y el pueblo decía Ashir al Hashem. El pueblo decía, Moshe decía Kiga Oga, y el pueblo decía Ashir al Hashem, ¿no? Él es excelso, le cantaré a Hashem. Él decía, y él lanzó al caballo y al jinete al mar, y el pueblo decía, Ashir al Hashem. Ese era todo. De esa manera explica Rabbi Akiva lo que estaba sucediendo aquí. Entonces viene Rabbi Akiva y nos explica la dinámica de este dúo, ¿no? Del dúo entre Moshe y el pueblo judío. Y él, o sea, él explica que él, o sea, Moshe, decía un paso, un verso, y todos decían, Ashir al Hashem, le cantaré a Hashem. Decía otro paso, y ellos decían, Ashir al Hashem. Decía el tercer paso, Ashir al Hashem, así sucesivamente. Es decir, ellos, los hijos de Israel, el pueblo judío, no cantaba, no estaban cantando. El que cantaba era Moshe, según Rabbi Akiva. La lógica de Rabbi Akiva que utiliza aquí en el Talmud es que sobre ellos, sobre los hijos de Israel sobre todo, es que ¿cómo sabían quién cantar? ¿Cómo sabían lo que tenían que cantar del pueblo? De forma, o sea, de forma natural. O sea, es como si yo le dijera, bien, muchachos, vamos a cantar una canción, y esta canción se llama, no sé, vamos a cantarle Hashem Loch Leolam Baed. Yo no sé esa canción, ni sé la nota, ni sé la melodía, ni sé la letra, ni siquiera sé el ritmo. ¿Cómo te vamos a seguir, güey? Posible. Algo así estaba pensando Rabbi Akiva. Imposible que ellos supieran la melodía, el canto, el ritmo, la letra de estos 19 pesuquín, estos 19 versículos. Entonces, para Rabbi Akiva, esa era su lógica, y que a todos se le ocurrió la misma canción en un momento. Es imposible que a todos se le hubiera ocurrido esta misma canción en un solo instante, en un solo momento. En otras palabras, Moshe decía la shira, Moshe decía este cántico, esta poesía, y en otras palabras todos aplaudían, ¿no? Todos le aplaudían a Moshe, le acompañaban con el ritmo, por así decirlo. Y decían, cantemos a Hashem, la shira a Hashem. Le hacían de coro, ¿no? El la, nada más. Esa es la opinión de Rabbi Akiva. Luego continúa el Talmud diciendo, viene Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi Aglili. Él dice, no, Rabbi Akiva no es así. Están discutiendo allí, están equivocados.
Dice que cantaron Moshe y el pueblo judío. Es decir, ellos también la dijeron y ellos también la cantaron. Ellos claramente no sabían cómo se hace, no sabían la letra. O sea, el poeta, la persona inspirada en este momento, el que tenía Ruach HaKodesh, inspiración divina, era Moshe. Obviamente sí. Como se dice, Asher y Moshe. En ese momento cantó Moshe. ¿Qué quiere decir, Rabbi Eliezer, con esto? Que Moshe recibía, que Moshe captaba la shirá, captaba la canción, él la cantaba y el pueblo repetía cada verso. Entonces Moshe decía, Ashir al Hashem, el pueblo decía, Ashir al Hashem. Moshe decía, Kiga Oga A, el pueblo también decía, Kiga Oga A. Sus Bejover Roja Bayan, y el pueblo también repetía lo mismo, verso por verso, frase por frase. Era lo que primero Moshe, que cantaba con inspiración divina la profecía, y el pueblo simplemente lo secundaba y le repetía lo que estaba diciendo Moshe. Esta es la opinión según Rabí Eliezer. Él cantaba y el pueblo repetía cada verso. Verso cantado por Moshe, verso cantado o entonado por el pueblo judío. Él dice una frase y vos sos el que repetís. ¿No? El pueblo judío lo va a repetir. Esa era, y si esa es otra dinámica, ¿no? Si lo comparamos con la dinámica que nos trae Rabí Akiva. Pero viene un tercer jajam, Rabí Nehemia, y Rabí Nehemia le dice, no Rabí Eliezer, no Rabí Akiva, los dos están equivocados. No es así. Moshe, dice, Moshe fue el que inició la canción, ¿sabes? El que dio la apertura a la canción, es el que arrancó la canción. Por eso dice Asya y Moshe. O sea, primero Moshe y después los Bené Israel, los hijos de Israel. Entonces cantó Moshe y el pueblo judío, sí, él arrancó, él inició, Moshe fue el que inició, pero una vez, dice el una vez que él inició, el Ruach HaKodesh, esa inspiración divina, no solo se posó en Moshe, o sea, se posó primero en Moshe, porque él es el que inicia, pero también se posó por sobre todos los hijos de Israel. No que solo Moshe captaba la shira, captaba el cántico, sino que todo el pueblo judío captaron también la misma shira. En ese momento, en ese preciso momento, y todos juntos la entonaron a la misma, esa misma canción, todos inspirados. ¿Por qué? Porque todos estaban inspirados, increíble de haber visto estos milagros portentosos y comenzaron a cantar de lo que les salía del alma. Recuerdan que ayer vimos que cuando el pueblo judío partió su mar, partieron el mar de los juncos, se reveló lo oculto de ellos. Y como se reveló lo oculto de ellos, ¿no? Ellos pudieron entonar ese cántico también. Y oh casualidad, o llámese inspiración divina, estaban tan bien conectados el pueblo judío con su rabino, con su rabino, Moshe Rabbeinu, estaban tan conectados, Moshe y los judíos, estaban conectados con esa verdad, con la verdad trascendental, como lo vimos ayer, de haber revelado lo oculto de las aguas, que lo que le salió, en este caso lo que le salió de su alma, lo que salió de su interior, fue justamente la descripción en canto de la verdad que estaban viendo. Y dado que la verdad es una, no hay múltiples verdades, no hay dos verdades, tres verdades, sino una de ellas sería falsa. Y dada que ellos descubrieron la verdad, al descubrir lo oculto, revelar lo oculto, revelaron la verdad y esta verdad es una, y sabemos que Hashem también es uno, entonces pudieron cantar al unísono, todos como uno. Cantaron unidos de manera, dice Rabbi, de manera genuina. Es decir, que lo que ellos sienten, ¿no? Como literalmente, según el argot de Argentina, ¿no? Como dicen en Argentina, lo que se les canta, ¿no? Lo que se les canta. En Perú decís lo que se da la regalada gana, no sé cómo dirán en otras naciones, en otros países. ¿Eh? En Argentina, como vos haces lo que vos querés hacer, ¿okay? Y nadie te puede decir nada, se le cantó. ¿Okay? Entonces el pueblo judío, digamos que llegó a ese nivel. Lo que se les cantó, y eso fue, uno, que fue la misma canción, y dos, que fue el mensaje correcto. Si uno ve lo literal que acabamos de leer en el Talmud, ¿no? Yo sé que vos te vas a preguntar,
yo también me hice la pregunta en aquel momento. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué me importa cómo cantaron? Cantaron uno, cantaron el otro, ¿a mí qué me importa? Si él cantaba y ellos decían amén, aplaudían, y si uno cantaba y otros repetían, y si los dos cantaban al unísono, ¿por qué los sabios empiezan a discutir en este tema? ¿Quién canta? ¿Quién interesa quién canta? Es que ahí es donde entra Hasidú. Y Hasidú va a explicar que hay tres maneras de vivir nuestra vida. Hay tres niveles en este cántico. No solo en este cántico, solamente hay tres niveles en el primer, digamos, el primer renglón de este cántico, que va a englobar todo lo demás. O sea, hay tres maneras de vivir esta vida, en nuestra manera de relacionarnos con los demás, con el prójimo, la manera como nos relacionamos con nosotros mismos, nuestra propia relación con nosotros mismos, y obviamente también nuestra relación con Hashem. Porque estas son las tres columnas en el judaísmo. La forma como te relacionas con Hashem, la forma como te relacionas con vos mismo, con uno mismo, y la forma como te relacionas con el prójimo. Son tres pilares. Vos no podés decir, yo me llevo bien con Hashem, pero me llevo mal con el prójimo. Vos no podés decir, me llevo mal con el prójimo y me llevo mal conmigo mismo. Por eso la Torá dice, no, amar a tu prójimo como a ti mismo. Primero sos vos. Vos tenés que trabajar en ti. Si vos no te amás, no podés amar ni a Hashem, ni tampoco vas a poder amar a tu prójimo. Y así, los tres están conectados, son tres pilares. Cómo te relacionás con Hashem, cómo te relacionás con el prójimo, cómo te relacionás con vos mismo. Entonces, trayendo todo lo que trae Hasidut, esta vida, esta forma de vivir, se puede vivir a lo Rabí Akiva, o lo podés vivir a lo Rabí Eliezer, lo que explicó Rabí Eliezer, lo podés vivir a lo Rabí Nehemia, en cualquiera de las tres versiones. Si vos querés vivir en lo que Rabí Akiva dice, Hasidut explica lo siguiente. Hay uno que recibe la verdad absoluta. Siempre hay alguien que recibe esa verdad absoluta. Y aquí con que Rabí Akiva tiene ese formato, ¿no?, de ser un hasid, ¿no?, un hasídico más. ¿Por qué? Porque lo que el Rebe dijo, ¿no?, o lo que el Boré dijo, lo que el maestro dijo, lo que el rabino dijo, lo que el Borgá dijo, o lo que Masher Rabenu dijo, hay que hacer, y lo único que importa es aplaudir. ¿Ok? Siempre el inspirador, yo lo aplaudo. Lo que diga el inspirador, eso es, amén a lo que él diga. Él canta y yo aplaudo. El que vive en este primer nivel, en el nivel de Rabí Akiva, no digo que está mal, ¿okay? Ninguno de los niveles está mal, ¿ok? Para empezar, quiero aclarar esto. El que vive en este nivel tiene ese formato con respecto a todo, es decir, o sea, tiene una buena aptitud de receptor, eso sí, hay que ser consciente y reconocer. Tiene esa buena actitud de receptor. Hay mucha gente que no son buenos receptores. Por más que tengan al frente a la persona más inspirada, pueden tener a Moshe Rabén, pero no reciben sus palabras. Al menos en este nivel sí. En este nivel hay un buen receptor que recibe las palabras del Rebe, que recibe las palabras del Rabino, que recibe las palabras del Mogen. ¿No? Y como empleado de aquel que recibe, pero ¿qué pasa? Lo recibe de rebote. ¿Ok? Es decir, ¿qué significa que recibe de rebote? Que el rabino se prepare, que el rabino estudie, que el rabino prepare la clase, o que el mogué prepare la clase. Yo solamente de rebote voy a aprender Zoom, me voy a conectar a la clase, y me voy a inspirar de lo que él se inspiró. Y lo voy a aplaudir al mogué, lo voy a aplaudir al rabino. ¡Wow! ¡Qué shiur tan lindo! Y se acabó. Apago el Zoom y regreso a mi vida superficial como si no hubiera escuchado nada. Entonces, en este nivel, la persona cree en Hashem, la persona cree en Dios. Él hace, o sea, Hashem hace todo y yo simplemente lo aplaudo a Hashem. Él dice la Togá y yo corro para donde dice el texto. El texto dice que hay que hacer esto, bueno, la Togá dice. Él hace caer la lluvia y si la planta crece, bueno, y si sale algo, yo voy a comer algo también. Es una relación donde la creencia es también una transferencia de responsabilidad. Pero por lo menos tiene una gran virtud.
¿Cuál es esa gran virtud? Que esa persona, que ese creyente, nunca se va a equivocar. Obvio, nunca se va a equivocar. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a equivocar? O sea, como dicen en Argentina, no juega con una pelota asegurada. Porque él hace todo lo que está escrito, todo lo que es correcto con respecto a la Torah. Por lo tanto, hace lo correcto, cumple con la ley, pero ojo, no es el nivel más alto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si vos escarbás un poquito dentro de esta persona, dentro de este creyente, no es él, no es él. No, él no es el que está cantando, no es el que está cantando, no le está cantando a Shem. Y dado que no le está cantando Shem, no es el protagonista de su propia película y tampoco es protagonista ni siquiera de su propia canción. Shem. Hay como algo ocurriéndole, nada más. Hay algo como que sí, viene de arriba, viene de arriba la inspiración, pero él por dentro, no sé qué tanto, él en su verdadera identidad, no sé qué tanto canta esa canción. Es por eso que viene otro jajam, viene Rabí Eliezer, Ben Yossi, y nos dice a los Rabí Eliezer, ¿qué dice Rabí Eliezer? Hay otro nivel más elevado, el segundo nivel. Hay otro nivel mucho más profundo, otra dimensión, de lo que ocurrió en esta shira, en este cántico. ¿Sabes qué pasó? Rabí Eliezer dice, nosotros también cantábamos. No solo que Moshe canta y yo aplaudo, ¿no? Sino que Moshe canta y yo repito lo que dice Moshe. Es decir, no es nada más bitul. O sea, bitul significa anulación. No es una anulación ante la autoridad de Hashem o ante la autoridad del moveo, del rabino, lo que sea. No es simplemente un bitul, una anulación. Donde simplemente yo tengo que agachar la cabeza y decir, sí, rabino, sí, moré, sí, Hashem. No va mucho más allá que eso. Sino que hay un nivel mucho mayor, porque en lo que dijo el Moré, o lo que dijo el Rebe, o lo que dijo el Rabino, o lo que dice ayer incluso, se hizo también mi propia convicción. Yo vi el Shiur, escuché el Shiur, no solo que lo escuché, sino que yo me convenzo de que es así. Sigo estudiando, escarbando más, y yo estoy convencido de lo que escuché del Rebe, incluso de Moshe Rabenu, estoy convencido de que eso es la verdad. Y eso es lo correcto. Y eso es lo que tengo que hacer. Una, y una vez que él lo dijo, si lo oí del Rebe, lo oí del Mujer, lo oí del Moshe Rabenu, yo lo copio. Yo también lo voy a copiar. Y cuando lo copio, me trato de convencerlo, yo voy a aplicar. Es verdad, todavía es un concepto ajeno, porque es algo que entró de afuera hacia adentro. Pero por lo menos, ¿no? Aquí trato de hacerme carne con el shiur, hacerme carne con la clase, hacerme carne con el mensaje. Por lo tanto, podríamos decir, ¿no? Que en este nivel, ¿no? Los que tienen el nivel 1, a lo Rabí Akiva, o los que tienen el nivel 2, a lo Rabí Eliezer, yo sí, es que los dos de alguna manera se trata de fe. Ambos se tratan de fe, ambos se trata de emuná en Hashem. ¿Por qué? Porque en el primer nivel, como tengo fe, como tengo emuná, él dice y yo aplaudo. Pero en el segundo nivel, como tengo fe, como tengo emuná, él dice y yo me convenzo. Pero son las dos expresiones de fe, pero en este segundo nivel que nos trae Rabí Eliezer, aquí sí hay intelecto, aquí sí hay, por decir, picardía y un pensamiento lógico. Pero es un pensamiento lógico que está al servicio de lograr una convicción en pos de la fe. Es por esa razón que hay un tercer nivel. Y aquí entra Rabbi Nehemia. Me sorprende porque para muchos, wow, Rabbi Akiva debería ser nivel 3. No, viene Rabbi Nehemia, muy grande la Torah, quizás no tan grande como Rabbi Akiva, pero es Rabbi Nehemia. Y vivir a lo Rabbi Nehemia que nos dice, no, no, no.
no Rabbi Akiva, no Rabbi Eliezer. No, no es verdad. No es verdad que Moshe, o sea, sí, o sea, Moshe inició este cántico, y Moshe fue el que inició la Shiga. Es verdad que la Torá viene de arriba, viene de los cielos, y nosotros creemos en Hashem. Claro, hay un Dios que lo generó todo, pero una vez ese Dios lo generó, la idea es que nosotros nos, por decir, nos mimeticemos. ¿Sabes lo que es mimetizar? ¿No? Como el camaleón. ¿No? Una vez que se generó todo eso, debemos mimetizarnos, que nos unamos, que logremos encontrar, o sea, que logremos nuestra identidad, esa identidad, la identidad más genuina, la identidad más interna, y que en este caso pueda salir de nosotros la shirá, el cántico para Hashem que le corresponde. Es decir, no nada más es que yo hago caso a Dios, pero en verdad no sé si yo en verdad lo preferiría. No, no, quizás prefiero no hacerle caso. A lo mejor. No es nada más que yo prefiero esto porque le hago caso a Dios, sino que me limpio, yo me libero, yo me suelto de toda cáscara, de toda esa clipa o formato, de toda convicción externa, de toda conveniencia social, por así decir, de toda regla del juego, de tratar de escalar en el próximo nivel. Me tengo que desarmar del todo, de todo el formato del juego de la OCA, uno recuerda en ese programa, uno se formata, y ya sea ese formato religioso o ya sea ese formato social, ya sea de conveniencia financiero, incluso si es natural. Me deshago de toda clipa, de toda cáscara, y encuentro en verdad la esencia verdadera interna, que sale, ¿qué sale de todo esto? Atrévete a interpretar, atrévete a descubrirte, a no tener miedo de verte en un espejo y si que lo que ves no te parece, y si lo que ves no te gusta, seguí buscando, seguí escarbando, porque hay dentro de vos, dentro de cada una esencia más y más y más profunda. Todo depende de cuánto vos escarbés internamente. Y no tengas miedo por lo que va a aparecer en definitiva. No hay que tenerle miedo. Porque adentro, cuando haces ese lej leja, ese, como está escrito en la Parasham de Lej leja, ese viaje de vete para ti, ese viaje interno, cuando te conectás con vos mismo, cuando haces un verdadero lej leja, va a salir la mejor canción para Hashem, la shirá más hermosa. Podríamos describir, por lo tanto, o resumir estos tres niveles como Bitul, el primer nivel de la Rabbi Akiva, como Bitul, una anulación, él lo hace todo y yo aplaudo. O el segundo nivel de la vida de Rabbi Eliezer, que en hebreo se dice Arsha. Arsha es convicción. O sea, yo estoy convencido, no solo que voy a aplaudir, no, yo estoy convencido que así es. No me impacta para aplaudir, oh, qué lindo Shiur, no, yo estoy convencido que eso es verdad. Pero también el tercer nivel, el que nos trae Rabbi Nehemia, es el más alto, más profundo. En hebreo se dice Kenut Ruhani. ¿Y qué es Kenut Ruhani? Es una genuinidad espiritual. Ser genuino incluso espiritualmente. En el primer nivel, nos trajo Rabbi Akiva, lo que hay es hacerle caso a Shen, hacerle caso al Rab, hacerle caso al More. ¿No? Es un bitul y es una gran virtud. En el segundo nivel, aparte de que hay bitul, aparte de que hay anulación, ¿no? Y que hay aceptación, hay también una convicción propia. Yo me hago carne de aquello lo que me dijo, de aquello lo que yo escuché de él. Pero en el tercer nivel, estoy haciendo, como dicen en Argentina, en realidad estoy haciendo lo que se me canta. Se me canta en gana. Y lo que se me canta en gana es cantarle a Shen. Y en realidad, esa es la verdadera libertad. Y esa es la verdadera libertad que nosotros aprendemos aquí en Sevilla, el séptimo día de Pesach. Ahí está la gran Shiva.
ahí está el gran cántico de la humanidad. ¿Por qué? Porque precisamente eso va a ocurrir cuando venga el Mashiach, cuando sea la redención. Y esta es la aplicación que trae Hasidut, ¿no? A los dichos, a veces uno revisa el Talmud, hay unos dichos tan raros de los Jajamín, de los sabios en el Talmud, ¿no? Porque si uno revisa, hay varios, decenas y decenas de comentarios en la Gemara, hablando de esto y de otro, y ya sea tanto de la Halajá, ya sea de la ley judía, ya sea del Tanaj, ¿no? De lo que llaman la Biblia, o incluso de la Mitzvot, ¿no? Pero varias veces agarran los sabios y nos dicen, o escriben, ¿no? Cuando venga el Mashiach, se va a anular todo, todo se va a anular, ¿no? Cuando venga el Mashiach, ya no vamos a hacer esto. Por ejemplo, que se van a anular tal mitzvot y tal mitzvot, no, esto ya no lo vamos a hacer. Y se va a anular la lectura de estos versículos del Tanaj, ya no lo vamos a leer. Y que esta festividad tampoco, y esta otra no, y esta otra sí. ¿Qué se refiere con todo esto cuando los Jajamín dicen que se va a anular? Porque cabe preguntarnos, ¿no? ¿Por qué ellos tenían que soñar, ¿no? Con una era, es decir, la era mesiánica, donde los mismísimos que ellos son los sabios que escriben la Torá con inspiración divina, que digan, no, igual, no te preocupes, no te preocupes porque lo que estamos haciendo hoy en día tiene fecha de vencimiento, tiene fecha de caducidad. ¿Es en serio? Escuchar eso a David Tarpón que nos digan, no, la Pipot van a dejar de ser. No se entiende. Y así lo ponen. Y la verdad que suena raro, muy raro, pero para eso está Hasidut. Porque por otro lado, cuando vos realizás, ya sea la Torá, ya sea, tenés esa convicción religiosa que es a matar o morir, de cumplir cada una de las mitzvot, y tener textos en la Torá que te dicen, ¿no? Que las mitzvot son a perpetuidad, perdón, que las mitzvot son eternas, y por otro lado vienen los sabios, los mismos sabios que escribieron eso, y te dicen que cuando el mundo esté así de perfectito, ya no va a hacer falta esto y lo otro. Esa es la intención, esa es la verdad, la intención de Jajamí. Entonces aquí Hasidut explica de manera maravillosa. Y dice así, lo que no va a hacer falta es la mitzvah. ¿Qué significa mitzvah? Mitzvah significa mandamiento, ¿correcto? Lo que no va a hacer falta es el mandamiento, es decir, no va a hacer falta la ordenanza. En otras palabras, no va a hacer falta que te ordenen, ¿no? Y esa parte, que alguien venga y tenga que dar una orden, ¿no? Hace esto, que guarda el Shabbat, que esta fiesta no puedes hacerlo, que vos sos no no hagas lo que dicen los judíos, y vos sos judío, no haces lo que tienes que hacer los gentiles. Que venga alguien y te diga, hace esto, es lo que se va a anular. Eso es lo que se va a anular. Y se van a anular las mitzvot, es decir, se va a anular la lectura de los versículos del Tanakh, y se va a anular la imposición de arriba hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué se va a anular? Porque en realidad va a ser algo natural de nosotros. Va a ser algo genuino, no ordenado, no sintiendo la represión de lo alto, o la represión no sé, la llamada de atención de un rabino, o de mi líder, o de mi mujer. Es algo genuino que va a hacer. Porque, porque te vas a ver conectado con tu verdadera esencia. Y tu verdadera esencia va a ser cumplir el mitzvot. Cuando estás conectado con tu verdadera esencia vas a poder volar libre. Y volar libre, ¿qué va a ser volar libre en la redención, en el Mashiach? En que vos vas a usar lo tuyo. Y como vos vas a usar lo tuyo, no vas a robar. Y no, es decir, no vas a robar al prójimo. Y volar libre va a ser que vas a amar a tu esposa y no codiciar a otra. Porque en vez de tener que interpretar que vuelo libre significa poder robar, pero como no puedo, yo quiero, pero como no puedo, ufa, maldita sea la policía que me frena y no me deja estafar a la gente. Y ahí viene todo el sistema legal, ¿no? Todo el sistema judicial, ¿no? Por culpa de ellos yo no hago lo que yo quiero robar. Maldita sean ellos.
en vez de entender la libertad como el error, porque a veces muchos entendemos, la libertad es el error, y a lo correcto como una obligación, se me tiene que obligación para que yo haga lo correcto, aunque no lo crea, aunque no lo sienta, aunque no esté convencido, entender que a lo correcto como la verdadera libertad y por lo tanto no necesitar que te obliguen a hacerlo. El día que vos entendás esto, el día que vos entendás, y no solo que entendás, el día que vos te convenzás de que, por ejemplo, manejar sin brevete vehicular por la calle, sí, es tu auto, ¿qué? Pero no tenés brevete. O manejar sin seguro, del seguro que tienen los coches. O pasarte una luz roja del semáforo. Si vos te convences que eso puede lastimar a alguien, que puede lastimar a tu prójimo, así sea que vos vivas, no sé, en un pueblo pequeño y en tu ciudad no hay mucha gente, pero si vos te convences y lo sentís y lo sabés por amor al prójimo, que no corresponde esa actitud de manejar sin brevete, de no tener seguro, de pasarte todas las luces, cuando tú sabes que es por amor a tu prójimo, no hará falta un policía ahí parado en una esquina, no para que te haga una papeleta de infracción. Ni tampoco va a ser necesario una cámara, esas cámaras que están en las calles, para que te saque una foto y luego te envíen la multa a tu casa. Porque lo correcto será, ¿no?, lo que todos se nos canta. Eso va a pasar en la redención. Se me va a cantar hacer lo correcto. Y esa es la verdadera libertad en realidad. Y es algo tan sencillo que hoy día quizás no lo comprendemos, no lo hacemos. Y estoy tratando de temas, en este caso el ejemplo que he dado es algo de leyes de tránsito. Son leyes humanas. Por eso que si vos, a veces, no sé, hay gente que dice, a mí me cuesta a veces entender, si vos no podés cumplir las leyes humanas, las leyes civiles que nosotros tenemos, las leyes cívicas, ¿no?, hechas por humanos, no vas a decir que también cumplís con las leyes divinas, por Dios. Porque si no, si vos no cumplís con las leyes de los hombres que vos ves, me vas a decir que vos cumplís con las leyes divinas de aquel que vos no ves. Al ser humano lo ves, a Dios no. Entonces no me digas, yo cumplo las mismas. No, en algo tan simple y sencillo como pasarte un error. Y cuando eso ocurra, por lo tanto, no hace falta más mitzvot, no hace falta más ordenanza, no hace falta que alguien esté detrás de vos día tras día y te diga, hacelo, 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 hacelo. Porque todo será de manera, como les dije, natural y genuina. Y eso es lo que se va a anular. Se va a anular, en realidad, en la era mesiánica, se va a anular la imposición. La necesidad de que alguien te obligue a hacer lo correcto. En realidad, de eso se trata la redención, de eso se trata el tercer nivel que nos trae el Rabbi Nehemia. Por eso, la redención final, la conclusión de la redención de Egipto, de Mitzrayim, no es solo salir de Egipto el 15 de Nisan. No es solo ni siquiera partir el mar y revelar lo oculto, que lo vamos a hacer mañana, 21 de Nisan. La verdadera redención se trata de que vos podás cantar tu propia shira, tu propia canción, tu propio cántico. Porque la manera como se canta esta shira será lo que va a salir de adentro. Y era la verdad, era una verdad conectada con la identidad genuina, al unísono, y ese es el nivel más alto. Y cierro con esto. Les dije que Ash Yashir Moshe significa y cantó. Pero Yashir también está escrito, en este caso el verbo está escrito en futuro. El texto se puede decir, y cantarán Moshe y los hijos de Israel también. O sea, en el futuro, y esa es la redención de lo que está hablando. Va a llegar el momento en que todos los seres humanos, junto con Moshe, Noágida junto con judíos y judíos junto a Noágida, cuando todos hayamos descubierto, como vimos ayer, cuando todos hayamos partido el mar y hayamos sacado y escarbado y salir a relucir lo que estaba oculto, y seamos de bendición a las demás naciones, juntos vamos a contar esta shira, ¿no? La Shigat Moshe o la Shigat Dayan. Toda Rabá. Gracias.